Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien, profe, bien. Bien, profe. Bueno, entonces seguimos con esa unidad 2, ¿no? Sobre lo que es cuantificadores y proposiciones categóricas. Voy a hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada. Miraremos algunos ejemplos muy parecidos, pues, a la guía de aprendizaje. Y pues ustedes, pues, pueden ir haciendo sus respectivas preguntas. ¿Listo? Entonces, comencemos. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ya ve. Listo. Bueno, entonces comenzamos con esta parte, ¿no? Como estábamos diciendo, sobre cuantificadores y proposiciones categóricas. En estos ejemplos debemos, pues, identificar qué cuantificadores, pues, complementarían precisamente estas oraciones, ¿no? En este aspecto. Ya habíamos venido diciendo, pues, que hay dos principales, ¿no? En ese caso, uno de los principales precisamente era el para todo. Un momento, ¿dónde está? Ay, perdón. A ver, bueno. Bueno, entonces habíamos dicho que uno es el para todo, ¿sí? Esto tiene una representación simbólica que es como una A al revés, en ese caso. Nosotros inclusive habíamos dicho que en este aspecto nosotros teníamos que escribirlo, por ejemplo, para todo X, ¿no? O sea, en este caso habíamos colocado para todo X, siendo este X precisamente un elemento, ¿no? ¿Un elemento de qué? De un universo, ¿no? Entonces, cuando uno dice aquí, dice X pertenece a 1. Para todo X pertenece a 1. Y en este caso, precisamente es un cuantificador universal afirmativo, ¿no? ¿Sí? También les comento, pues, que en cierta manera, y ojo con, por ejemplo, colocar una cosa de estas como simbología, ¿no? O sea, como una negación del para todo, ¿no? Porque pues esto no existe como tal, ¿no? Lo que existe es el mismo para todo, X, pero lo que yo niego es la proposición, ¿sí? Se niega en ese caso es esa proposición, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que es precisamente el existencial, ¿no? Entonces, el existencial habíamos dicho que es de este estilo, ¿no? El existencial, pues, es una E al revés, y sencillamente también digo lo mismo, ¿no? Existe un X que pertenece a U y obviamente coloco aquí la proposición, ¿no? En términos de X, ¿no? Por eso es que ustedes, por ejemplo, pueden colocar todos los estudiantes de la UNAD, por ejemplo, ¿sí? Entonces pueden decir, para todo X que pertenece a U, X es una estudiante de la UNAD, ¿sí? Porque obviamente la UNAD viene siendo el universo, ¿no? En ese aspecto. Y X es un elemento que precisamente pertenece a ese conjunto universal, ¿no? Que en este caso, pues es 1. Entonces, por lo general, ustedes tienen que tener en cuenta esta estructura, ¿no? O en el caso del para todo, precisamente esta estructura, ¿no? ¿Listo? También hay un cuantificador existencial, pues muy particularizado, ¿no? O sea, muy focalizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el existencial único, ¿no? Entonces nosotros colocamos este aspecto, ¿no? Esta simbología. Existe un único X, por ejemplo, que pertenece a U, tal que P de X, ¿no? O sea que en cierta manera hay un elemento que cumple o que la proposición la hace verdadera, ¿no? Pero solamente funcionaría para un solo elemento. Por eso ahí se está hablando de el existencial único, ¿no? Aquí también, pues, a modo de enterarnos, hay una negación también del existencial, ¿no? Y que por lo general se escribe así, ¿no? Con una rayita así, como en este caso, ¿sí? Eso también lo pueden ustedes ver. Bueno, ahora teniendo en cuenta eso que tenemos aquí, dice, proposiciones son compuestas.
ese guión, proposiciones son compuestas. ¿Cuál sería ahí el cuantificador que nosotros tendríamos que colocarle? ¿Todas? ¿Todas las proposiciones son compuestas? Sí, pues supongo que tiene que haber un sujeto, el predicado, el cuantificador. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de proposiciones hay dos Pero, tipos, ¿no? Pro- Una que es profe, la proposición. Dime. compuesta no son que se unen dos, pues, que son dos, que son dos, o sea, tiene que haber dos proposiciones para que sean compuestas, ¿no? Ajá, dos proposiciones simples y que en Eso, cierta ajá, manera estén conectadas mediante pues una conjunción, una disyunción, una implicación, ajá. ¿sí? O un bicondicional. Esa es una proposición compuesta. Lo que pasa es que obviamente yo no puedo decir que todas las proposiciones son compuestas, ¿no? Porque Sería también hay algunas. proposiciones, ajá, porque algunas son proposiciones simples, ¿no? Sí. Entonces aquí vendría a ser más algunas, ¿no? Algunas proposiciones son compuestas. Y por ejemplo, en el otro caso, proposición, ese guión, proposición tiene al menos un verbo. ¿Qué tendríamos que colocarle allí? Toda proposición, Toda proposición, ¿no? Toda proposición tiene al menos un verbo, ¿no? Porque de hecho ya lo hemos ido comentando, ¿no? La proposición siempre va a tener un sujeto más un verbo más un predicado, ¿no? ¿Sí? O sea que en cierta manera todas esas proposiciones pues van a tener ese verbo, ¿no? Listo. ¿Qué pasaría entonces con esta parte D? Dice, guión, personas no tienen trabajo. ¿Cuál sería el cuantificador? ¿Algunas? Algunas, ¿no? Algunas. ¿Y en el otro caso? todo estudiante tiene derechos Todos. y deberes. Ajá. Todo estudiante tiene derechos y deberes, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la simbología? En el caso de esta de aquí. Tenemos algunas posiciones son compuestas, ¿no? Entonces, yo puedo decir esto, ¿no? Por ejemplo, P sería la proposición, que en este caso va a ser proposición. O bueno, coloquémosle así. A ver. Ponémosle aquí. Coloquémosle por acá. A ver. Bueno, entonces, a ver. Entonces, en este caso, bueno, aquí estamos diciendo que son algunas. Aquí estamos diciendo que son todas. Entonces, nosotros podemos decir que la proposición sería entonces, X son compuestas, ¿no? O es compuesta, ¿no? Coloquémosle así. Es compuesta. ¿Sí? Entonces, en este caso la simbología pues va a ser para todo X que pertenece a U, ¿sí? X es compuesta, ¿no? X es compuesta, ¿no? De hecho, ahí estaría, ¿cuál sería el conjunto universal? Para ustedes, ¿cuál podría ser ese conjunto universal? Proposiciones. Sí, ¿no? Todas estarían allí, ¿no? Todas estarían relacionadas con proposiciones, ¿no? En el otro caso, lo mismo, ¿no? Bueno, aquí sería algunas, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En esa que dice algunas, no es un cuantificador existencial afirmativo. Sí, sí, exacto. O Dame un sea, momentico. no iría la A, sino que iría como pues yo la llamo así, ¿no? La Como la E invertida. al contrario. Sí, 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 exacto. Ah, Sí, entonces, a ver, aquí sería, en este primer caso sería, existe un X que pertenece a U, tal que X es compuesta, ¿no? Sí, porque para este primer caso estábamos diciendo que es algunas, ¿no? En el segundo caso estábamos diciendo todas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta va a ser la simbología. La simbología en este Para todo. aspecto, entonces sería para todo X que pertenece a U, entonces X tiene Al menos un un verbo, verbo. ¿no? O al menos un verbo, ¿no? ¿Sí?
esa va a ser la correspondiente a esta y esta va a ser la correspondiente a esta, ¿no? Listo. Ahora, en este caso, estamos diciendo que en esta D sería entonces algunas, ¿no? Algunas. Algunas personas no tienen trabajo y en el cuarto, pues estábamos diciendo que son todas, ¿no? O toda estudiante o todos los estudiantes tienen derechos y deberes, ¿no? Entonces, obviamente, allí también sería lo mismo. Existe un X que pertenece a U, tal que X no tiene trabajo, ¿no? Y en este caso, pues va a ser para todo X que pertenece a U, X tiene derechos y deberes, ¿no? ¿Listo? Esa sería la simbología, ¿no? Miren que en ese caso, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este primer caso tenemos un cuantificador existencial afirmativo, por ejemplo, en este caso. Aquí va a ser entonces un cuantificador universal afirmativo. En este caso de aquí, pues va a ser un existencial o particular negativo, ¿sí? Y en el último, pues un particular afirmativo, un universal o afirmativo, ¿no? El para todo, ¿no? ¿Listo? Esa vendría a ser la simbología. En ese primer punto, que es precisamente lo que aparece aquí, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Listo. En este segundo punto, a continuación encontrar un argumento para desarrollar el ejercicio 2. Bueno, nosotros hemos hecho el A y el B la semana pasada. Miremos entonces el C y el D. Algunas temáticas son muy fáciles de comprender. Y ningún curso de la UNAD es de 3 créditos. Entonces, en este caso vamos a clasificarlas, ¿no? Ya pues puede ser universal afirmativo, negativo, particular afirmativo, particular negativo, ¿no? Y construiremos entonces las 3 proposiciones restantes, ¿no? Entonces, para esta parte, hagámosla por acá. Acá en el tablero. Listo. Bueno, entonces, para el caso C, para este caso C, ¿cuál sería el cuantificador? Algunas. Algunas, ¿no? ¿Cuál sería la simbología? Entonces sería la E, ¿no? Existe un X que pertenece a U, ¿sí? Tal que X es muy fácil de comprender. ¿Sí? ¿De qué se trataría este cuantificador? Pues este cuantificador es un existencial afirmativo, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál sería entonces el universal afirmativo? Para ustedes, ¿cuál sería ese universal afirmativo? Todas las temáticas son muy fáciles de comprender. Todas las temáticas son muy fáciles de comprender. Entonces sería para todo X que pertenece a U, X es muy fácil de comprender. Es muy fácil de comprender. Listo. ¿Cuál sería el universal negativo? ¿Ningún curso de la UNAD es de 3 créditos? No, estamos haciendo la C, ¿no? Ah, perdón. Ninguna temática es fácil de comprender. Ninguna temática es muy fácil de comprender. Entonces, ¿cuál vendría a ser la simbología? Para todo X que pertenece a U, X no es muy fácil de comprender. Muy fácil de comprender. ¿Listo? Y nos faltaría entonces el particular negativo. ¿Cuál sería el particular negativo? ¿O el existencial negativo? Algunas temáticas no son muy fáciles de comprender. Exactamente. ¿Cuál es la simbología? Entonces sería, existe una X que pertenece a U, tal que X
no es muy fácil de comprender. ¿Listo? ¿Y qué pasaría con D? ¿Ese cuantificador qué es? ¿Qué tipo de cuantificador es? ¿Cómo? El D. Ningún curso de la Existe. UNAD es de... Ajá, Ah, no, existencial. no. No. Es universal negativo. Pero no. Universal negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el universal afirmativo? todo Todo curso curso. de 3 créditos. Todo curso de la UNAD es de 3 créditos, ¿no? Entonces sería para todo X que pertenece a U, tal que X es de 3 créditos. Allí hay que tener en cuenta que X precisamente es el curso de la UNAD, ¿no? Porque en ese caso, precisamente ese U, ese conjunto universal, pues va a ser la UNAD, ¿no? Y X va a ser un curso, ¿no? En ese aspecto. Por eso no coloco ahí X curso de la UNAD, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el existencial afirmativo? Algunos cursos de la UNAD es de 3 créditos. Algunos cursos de la UNAD o algún curso de la UNAD es de 3 créditos, ¿no? Entonces ahí sería, existe una X que pertenece a U, tal que X es de 3 créditos. Y nos faltaría entonces el existencial negativo. ¿Cuál sería? Algunos cursos de la UNAD no son de 3 créditos, ¿no? Entonces sería, existe un X que pertenece a U, tal que X no es de 3 créditos. ¿Listo? Obviamente hay que tener en cuenta que le dé sentido, ¿no? A la misma proposición, ¿no? Porque es que he ido mirando en estos días que a veces, por ejemplo, esta proposición que está aquí, esto que está aquí, no tiene un sentido, ¿no? O sea, obviamente esa proposición tiene que, además de ser, pues, estar bien escrita, pues obviamente tiene que tener un sentido, ¿no? Y otra cosa es precisamente que hay que identificar obviamente quién es ese conjunto universal, ¿no? Porque se supone que X es un elemento de un conjunto universal. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un estudiante, pues puede ser que sean el conjunto universal, pues todas las personas de la UNAD, o sea, todos los estudiantes de la UNAD, o todas las personas en general, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, llevamos bien. Listo. Bueno, entonces, el tercer punto. Eso es lo correspondiente al segundo punto. Bueno, miremos entonces. Bueno, aquí nos faltó también identificarle el cuantificador y la cópula, ¿no? A ver, este sería esta parte de aquí. ¿Cuál sería la cópula en este caso, en el C? La cópula también es una cualidad, ¿no? ¿Cuál? Son Ajá, cópula, ¿no? sí, exacto. Sería En la son. C. En la C y en el D. ¿Cuál sería la cópula en el D? Es. Es. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Tercer punto. Tenemos estas dos proposiciones, P y Q, ahí pues están definidas. Nosotros estamos mirando que, por ejemplo, en el caso de P, pues se trata de un cuantificador universal afirmativo y en el caso de Q, precisamente es un existencial negativo, ¿no? Tiene un existencial negativo, ¿no? Algunos profesionales no cursan especializaciones, ¿no? Entonces, precisamente, aquí en esta estructura, pues obviamente yo voy a ir colocando esta parte de aquí, esta parte de aquí, y obviamente estamos hablando de P como proposición, ¿no? ¿Cuál sería entonces el cuantificador
en P. Bueno, coloquémosle acá. ¿Cuál sería el cuantificador en P? ¿Todos? ¿En D? Existencial En- afirmativo. En P, ¿En C o en D? en C. La C, la P, existencial afirmativo. Todos. Todos. Ahí sería el Cuantificador cuantificador, el cuantificador sería todos, ¿no? Entonces, ¿quién sería la cópula de una vez? Bueno, el término sujeto, mejor dicho. O el sujeto. Cursan, esa es la cópula. ¿Y cuál Cursan. sería el sujeto? Profesionales. Profesionales. ¿Y cuál sería el predicado? Especializaciones. Especializaciones, ¿no? Ajá. Entonces, listo, ¿no? Entonces, el cuantificador ya sabemos que es todo. ¿Sí? El término sujeto son los profesionales. Vale, porque La cópula, estábamos diciendo que cursan. Y el término predicado son las especializaciones, ¿no? ¿Qué tipo de proposición es en este caso? Entonces, a ver. No sé si lo tenga por aquí. ¿Qué tipo de proposición sería? Si estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo. tipo A. Tipo A, ¿no? Tipo A. Ujú. Sí, listo. Ujú. ¿Quién sería el caso de Q? ¿Quién sería el cuantificador? Algunos. Algunos, exacto. El término sujeto. No. Los profesionales. Ajá. ¿Cuál sería la cópula? No cursan. 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 Y el predicado, especializaciones, ¿no? Especializaciones. Listo. ¿Qué tipo de proposición es? Tipo O. Tipo O, ¿no? Particular Exacto. negativo. Entonces tenemos un tipo A y un tipo O, ¿no? Entonces, obviamente, aquí yo voy a marcar esa relación, ¿no? Porque es que a veces no colocan, inclusive en los trabajos, cuál es la relación, ¿no? Por ejemplo, si estamos diciendo, identificando que, pues precisamente P es de tipo A y O es de, y Q es de tipo O, en el cuadro de oposición, pues precisamente yo tengo que marcar la relación, ¿no? ¿Sí? Colocarle así. Y decir que precisamente en este caso la relación es contradictoria, ¿no? Contradictoria, ¿no? ¿Sí? En este cuadro de oposición, ¿no? Ese cuadrito se llama cuadro de oposición. ¿Listo? Entonces es importante pues que marquen esa relación entre esas dos proposiciones, ¿no? ¿Qué pasaría con el caso de D? ¿Cuál sería el cuantificador? Todos. Todos. El sujeto. Estudiantes. Los Estudiantes. estudiantes. Ajá. ¿Cuál sería la cópula? Son Son. Y el predicado, responsables, ¿no? responsables. Bueno, más precisamente serían los estudiantes de la UNAD, ¿no? El término sujeto, ¿no? El caso de Q, el cuantificador, algunos. El sujeto, estudiantes de la UNAD. Ajá. La cópula sería no son. Y el predicado sería responsable, ¿no? Entonces, el primer caso en D, el P, la proposición P, ¿qué tipo es? Tipo A, ¿no? Ahí también sería tipo A, ¿no? Y el caso de Q, algunos estudiantes de la UNAD no son responsables. La misma cuestión, ¿no? Tipo O, ¿no? ¿Listo? Entonces, sería lo mismo, ¿no? En este cuadro de oposición, ¿no? La relación también sería contradictoria, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer precisamente en ese tercer punto, ¿no? O sea, no es difícil de identificar precisamente esas proposiciones como son, ¿no? Esas proposiciones, si son de tipo A, si son de tipo E, si son de tipo I o si son de tipo O, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y sobre todo, pues aquí en esta estructura, pues identificar todo lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, la proposición, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el término predicado, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer. Profe,
Ajá, Una, dime. una preguntita en mi ejercicio, por ejemplo, P es todos los tutores son éticos al momento de calificar. Allí de pronto se me puede probar como desglosando la proposición cuantificada. O sea, yo la proposición lo ¿Cuál puse que sería, son cuál todos. sería el cuantificador? ¿Cuál sería la proposición, mejor dicho? La Primero que proposición todo. P, Ajá. ¿Quién sería el cuantificador allí? Todos. todos, Todos. ¿Quién sería el sujeto? los Tutores. tutores, Los tutores, exacto. ¿Quién sería la cópula? son, Son Ajá, éticos. y sería más, ¿no? Sí. Y el término solamente, ¿cierto? predicado, sí, exacto. Ujú. El Eso, ahí predicado. es donde voy. El término predicado serían todos, o sea, éticos al momento de calificar o solo éticos. Calificar. Sería lo que resta, ¿no? Porque en ese caso serían éticos al momento de calificar, ¿no? Ah, ¿Sí? listo, sí, Porque si tenía estamos esa. diciendo son éticos en el momento de calificar, pues obviamente hasta la cópula, que en este caso o le estamos identificando como son, precisamente en el término predicado sería lo que falta, ¿no? El resto de, ¿sí? De la misma proposición P, ¿no? Entonces sería son éticos al momento de calificar. Ese sería Ah, el término predicado. sí, eso es lo que me ¿Listo? tenía en duda. Ujú. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. ¿Alguien tiene Ya. alguna pregunta? ¿No? Profe, Bueno, dime. por ejemplo, yo tengo una oración aquí que me corresponde a mí. Dice, algunos tutores no realizan acompañamiento en foro, entonces la cópula sería no realizan. Algunos tutores, ¿me puedes repetir otra vez? Algunos tutores. Algunos tutores no realizan acompañamientos en foros. Entonces la Entonces, cópula sería, sería entonces no realizan, ¿no? bueno, sí, es que No ahí está realizan, la duda. y el término predicado, pues acompañamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Mm? Listo, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos con este cuarto punto y aquí pues ustedes, la idea es que me ayuden, ¿no? Tenemos entonces que identificar sobre todo el razonamiento, ¿no? De hecho, ya hemos venido diciendo pues que hay dos tipos de razonamiento, que en este caso pues es el razonamiento inductivo y el deductivo, ¿no? Entonces, una de las características del inductivo precisamente es que parte de premisas particulares y llega precisamente a una conclusión general, ¿no? De hecho, miren que este razonamiento es el más común, ¿no? De todos los razonamientos que hacemos como personas, ¿no? Es el razonamiento inductivo, ¿no? Y el razonamiento deductivo es al revés, ¿no? Entonces, el razonamiento deductivo parte de premisas generales, y llega a una conclusión particular, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, pues precisamente para identificar este argumento si es de tipo inductivo o si es de tipo deductivo, ¿no? Entonces aquí ustedes me van a ayudar. ¿Cuáles serían, en primer lugar, cuáles serían las premisas aquí, en este argumento? La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Por esta razón, Claudia decide vacunarse para prevenir muchas enfermedades. ¿Cuáles serían las proposiciones? Perdón, Hay dos. las premisas. Exacto. Hay dos premisas. ¿Cuáles La, serían va- las premisas? la vacunación es vacuna- una forma sencilla Forma sencilla, y inocua y Ajá. eficaz de protegernos. Entonces, todo esto va a ser la primera premisa, ¿no? Toda esta parte de aquí. De hecho, miren que aquí hay un truco que ustedes pueden mirar, que en cierta manera esto se está separando mediante este puntico que está aquí, ¿no? Entonces, esta va a ser precisamente P. Podemos decir que este es P y yo puedo escribir en mi trabajo entonces P, dos puntos,
La vacunación es una forma sencilla y no eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. ¿Sí? ¿Quién sería Q? Q, 2 puntos. En este caso, las vacunas activan las defensas naturales del organismo. Sería Hasta el todo punto. esto hasta el punto. Exacto. Hasta donde dice fortalecen el sistema inmunitario, ¿no? ¿Sí? Esas serían las dos premisas. ¿Y cuál sería la conclusión? De hecho, aquí dice, ¿no? Por esta razón. O en conclusión puede decir incluso de manera más evidente, ¿no? Claudia decide vacunarse para prevenir muchas enfermedades. Esta va a ser, entonces, la conclusión. Entonces yo puedo colocarle aquí, por ejemplo, conclusión, 2 puntos. ¿Sí? Claudia decide vacunarse para prevenir muchas enfermedades. Ahora sí, ¿cuál sería el tipo de argumento? ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. ¿Inductivo? Inductivo. Deductivo. Deductivo. Yo digo ¿Deductivo? que Inductivo. deductivo, ¿no? Bueno, algunos dicen inductivo, algunos otros dicen deductivo. Inductivo y peleo. Profe, deductivo, no, porque en cierta parte es verdad. ¿Y por qué sé que es inductivo para los que dicen que es inductivo y por qué dicen que es deductivo para los que dicen que es deductivo? Porque están Ahí generalizando. lo escribió usted, ahí lo escribió usted, profe. Premisas particulares y Profe, yo condición digo que es general. deductivo porque en cierta parte es Las verdad. premisas, la P por lo menos es particular. Es Ajá, una premisa particular. ajá. Se continúa con una premisa ¿Será que la premisa también. P, será que la premisa P es particular? Sí, sí, porque está hablando de la vacuna, algo singular, algo particular, algo, sí, ¿Quién dice, individual. quién tiene otro punto de vista? No, yo creería que sería una premisa general, porque sí está hablando de una vacuna, pero que sirve para protegernos en contra de las enfermedades. Y en la conclusión está haciendo pues, de que vacunarse previene muchas enfermedades. O sea, está Habla en concluyendo, general. hacer la Habla- vacunación es una conclusión particular, vacunarse, Ajá. creo. Entonces, sí, obviamente, y eso es lo que yo tengo que tenerle precisamente o echarle cabeza, ¿no? Entonces estamos diciendo, por ejemplo, el caso del deductivo estamos partiendo de premisas generales y llegamos a una conclusión particular. Entonces, ¿qué pasa? La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Ahí básicamente está diciendo pues que la vacunación es algo eficiente, ¿no? Precisamente para protegernos de enfermedades, ¿no? Pero entonces, obviamente eso es de manera general, ¿sí? Ahora dice la otra proposición, que en este caso la identificamos como Q. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. También incluso es una premisa muy general, ¿no? Porque pues obviamente, y se supone que las vacunas protegen precisamente de enfermedades, ¿no? O activan las defensas naturales, como dicen allí, ¿no? Como dice esa premisa Q, ¿no? Entonces, tenemos que la primera premisa es general, la segunda premisa es general, y la conclusión que dice, Claudia decide. Claudia se supone que es algo muy particular porque es una persona en particular, ¿sí? O sea que en este caso, Claudia va a vacunarse para prevenir muchas enfermedades teniendo en cuenta las dos premisas anteriores, ¿sí? Entonces, ¿este qué tipo de argumento es? Pues deductivo, ¿no? Deductivo. Deductivo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, sí, señor. ¿Listo? ¿Sí la vieron o no? Sí, correcto. Sí, señor. Ujú. Profe, una pregunta. Entonces, según lo que yo entiendo, lo particular es como algo más específico en cuanto a un Sí, sujeto o a una cosa, ¿cierto? sí, algo más focalizado, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en este caso las premisas, pues obviamente dice que la vacuna, por ejemplo, en el caso de P, es algo muy general, ¿no? O sea, la vacuna sirve para protegernos, o sea, a todos.
Pero Fuera obviamente, diferente, yo me imagino como por ejemplo la vacuna y el nombre de la vacuna, ahí sí ya podría ser algo particular porque ya pues está hablando de... podría decir, por ejemplo, que Claudia se vacuna, ¿sí? Claudia se vacuna teniendo en cuenta que es buena para la salud, por ejemplo. Entonces, en ese caso estoy solamente hablando de Claudia y estaría hablando de una premisa más particular, ¿sí? No tanto de la vacuna. Profe, Ujú. profe, Dime. y hablando del programa de filosofía, eso sería también como particular, ¿cierto? Sí, la primera premisa es particular, porque ahora que me acuerdo, ese razonamiento es inductivo, ¿no? Inductivo, yo lo tengo inductivo. Ah, estoy bien entonces. Gracias, Sí, profe. ajá, exacto. Ujú. Exacto, exacto. Listo. ¿Y qué pasaría aquí? ¿Qué tipo de razonamiento es? Inductivo, porque ahí está siendo específico al tutor y está dando el nombre del sujeto. ¿Todos de acuerdo? Profe, entonces uno se da cuenta desde el inicio del argumento. Por eso es que yo incluso empecé o comencé precisamente a identificar las premisas, ¿no? O sea, cuando yo les decía, por ejemplo, P, dos puntos, Q, dos puntos, ¿quién es la conclusión? Dos puntos, porque ahí estoy identificando, pues, precisamente las premisas, ¿no? ¿Y para qué estoy identificando precisamente las premisas? Pues para saber si son premisas particulares o generales, ¿no? ¿Sí? O la conclusión, si es particular o es general, ¿no? Para poder saber qué tipo de razonamiento es. Bueno, ¿todos de acuerdo que es inductivo? Sí, señor. Sí, efectivamente es inductivo, ¿no? Porque pues precisamente aquí hay una proposición. El tutor Wilfrido realimentó varios trabajos de la unidad 3 del curso de Pensamiento Lógico Matemático según la agenda de actividades. Punto. ¿Sí? Esta va a ser la proposición P. Hoy, después del cierre de la tarea, la docente Esther calificó algunos trabajos de la unidad 3 del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Otra premisa, Q. ¿Sí? Y miren que están hablando de cosas particulares, ¿no? Porque aquí solamente está refiriéndose al tutor Wilfrido y en el caso de Q está refiriéndose precisamente a la docente Esther, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aquí hablo de por lo tanto? Entonces yo ya sé que esto es una conclusión, entonces obviamente se puede concluir que en el curso de Pensamiento Lógico Matemático se realimentan y califican los trabajos propuestos en las fechas establecidas. Esta conclusión es más general, ¿sí? Sería más general, ¿no? En ese caso. Entonces, de premisas particulares se llega a una conclusión general. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? Inductivo, ¿no? Entonces sería un razonamiento inductivo, ¿no? ¿Listo? Profesor, Yes. una pregunta. Ujú. O sea que un ejemplo, digamos que en este caso tengamos una premisa particular, una premisa general y una conclusión particular, se dice que ahí es deductivo. Si tiene dos, Hay que mirar, ¿no? Porque es que yo no puedo hablar de que esta premisa es particular y que esta premisa es general, ¿no? Y aquí es particular, ¿no? Sino que esto hagan de cuenta como una especie de embudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, ¿sí? Como un embudo al revés, ¿no? Entonces estoy partiendo de algo particular, ¿sí? Y comienzo, o sigo, mejor dicho, con premisas particulares. Y llego a esa conclusión general. Por eso es que lo estoy dibujando así, ¿no? Lo estoy dibujando así, ¿sí? De lo particular a lo general, a esto general. En el caso del deductivo, sería al revés, ¿no? De premisas generales, sigo con premisas generales y llego a algo particular. ¿Sí? Entonces, particular,
general. Y aquí sería general, particular. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy mirando allí, ¿no? Por eso es que yo ahí no digo que la primera premisa sea particular, la segunda sea general y la otra particular, ¿no? Porque no sigue el mismo razonamiento, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de qué tipo de razonamiento es, ¿no? No sé si te quedó claro. Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Tutor, yo tengo una pregunta, ya teniendo en cuenta lo que dijo la compañera. En caso tal de que nos encontremos con algún argumento, no estamos hablando de pronto de la actividad, sino de pronto más adelante, donde la primera premisa sea particular o de pronto sea general y pasemos a una segunda premisa particular, la conclusión, independiente que sea general o particular, en la conclusión nos damos cuenta si el razonamiento es inductivo o deductivo, o tiene que cumplir las condiciones que me dice usted, que las dos premisas sean particulares para dar una conclusión general y así sucesivamente. Es que si yo hablo en términos de razonamiento inductivo o deductivo, precisamente yo tengo que tener en cuenta el ejemplo que les estoy comentando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un razonamiento inductivo, precisamente yo parto de una premisa particular, pero si ustedes ven, esto se va como ensanchando, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo parto de este punto, que en este caso es focal, o sea, que es focalizado como tal, pues obviamente las siguientes premisas siguen siendo particulares, pero obviamente me llevarían a una generalidad, ¿no? ¿Sí? Como en este caso. Por eso yo no puedo hablar de general, ¿no? O sea, que la segunda premisa sea general, ¿no? Y la tercera, la conclusión sea particular, ¿no? En ese caso, ¿no? Lo mismo pasaría acá, en este deductivo, en este razonamiento deductivo, porque precisamente yo parto de algo general, o sea, algo grande, ¿sí? En este caso, pues sería la base de este triángulo, ¿sí? Y miren que aquí, en vez de ensancharse, lo que hace es como irse volviendo más pequeño, ¿no? Entonces, obviamente yo tendría que tener las siguientes premisas generales, muy seguramente, hasta llegar a una conclusión particular, que en este caso, pues esto es lo que yo estoy aquí simbolizando como en ese punto, ¿no? Por eso ustedes ven acá, por ejemplo, en este caso del razonamiento deductivo, que las premisas precisamente son generales, ¿no? Siguen siendo generales. Por ejemplo, en este caso, esta P es general, pero la otra premisa también es general. ¿Sí? Está hablando precisamente de que las defensas activan las defensas naturales. De manera general. Si yo estoy hablando en términos de precisamente razonamiento inductivo o deductivo, ¿no? Sí, como les comento. No sé si te quedó claro. Sí, tutor, muchas gracias. La verdad me quedó bastante claro. Simplemente tenía era como la duda partiendo de lo que dijo la compañera, que igual inicialmente había entendido con la explicación del embudo y el embudo inverso. Ya lo había entendido, pero gracias. Sí, o sea, eso es en cierta manera, incluso en términos de investigación, en términos filosóficos, o sea, cuando hablo de razonamientos tanto inductivos como deductivos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, para algunas personas que cursen o el programa de filosofía, pues esto les puede ir ayudando precisamente para deducir, ¿no? Ciertas cosas, es decir, ciertas particularidades o generalidades, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Lo mismo podría pasar para una persona que estudia psicología, ¿no? Entonces, obviamente, podría ser que yo tome esos dos tipos de razonamiento, ¿no? ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. No sé si, o sea, de pronto sea un poco fuera del contexto, pero ingresé tarde, profe, y solo vi lo del ejemplo de la letra C y D. ¿Cuál es tu último? Sí, sí, señor.
Bueno, sí, ya conversamos, pues relacionando también pues los primeros puntos, ¿no? En esa cuestión. Ya pues aquí la grabación quedaría y pues podrías mirar esa parte, ¿no? De los primeros Vale, 3 vale. puntos. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta, comentario? Profe, una pregunta. Dime. Profe, la plantilla que usted da ahí como en el anexo 1, ¿uno la puede utilizar como plantilla o no? ¿O solo es como para utilizarla como guía para hacer el otro documento en Word? ¿Cuál plantilla? ¿A qué El te anexo, refieres? el anexo 1, o sea, el que está al lado de la guía. No, que no recuerdo muy bien el nombre, creo que es anexo 1. Eso es como algo, si no estoy mal, y lo que te entiendo en cierta manera, eso es algo que se pueden basar ustedes, pues precisamente para realizar la guía, Ajá, ¿sí? sí, sí es ese, ajá. Pero como yo les estaba comentando, hay que mirarlo con calma, ¿no? Porque es que hay algunas cositas, como por ejemplo lo que yo les decía, que podrían estar así, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una negación del para todo. Yo les comentaba pues que en cierta manera esto no es como bien visto, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Porque es que yo aquí lo que hago es esto, ¿no? El para todo X que pertenece a U, pero entonces yo lo que hago es negar la proposición, ¿no? ¿Sí? No el cuantificador, ¿no? Esta simbología, pues, por lo general no es tan común. No sé si el error allí persiste porque la vez pasada sí persistió allí. Pero en el caso del existencial, el existencial sí tiene una simbología para la negación, que es como una rayita así. A ver si lo puedo colocar así bien. ¿Sí? Sí, profe, en la simbología de Word está, pero no encontré el de la inversión, el de las afirmaciones generales. Este no se muestra. Este no se muestra, pero yo como les comento, en términos pues de conocer un poquito más, precisamente esa va a ser la simbología para el existencial negativo, ¿no? Pero obviamente, pues la idea es que pues, sigamos la guía como tal, ¿no? Yo lo que le recalco aquí precisamente es que no vayan a escribir una cosa de estas, ¿no? O sea, esta negación del para todo, ¿no? ¿Sí? Porque precisamente es para todo X que pertenece a U, la negación de PX, o sea, lo que se niega es la proposición, ¿sí? No el cuantificador. ¿Listo? Profe, ahí en Word, en el universal, bien sea afirmativo o negativo, yo en insertar símbolos encontré como, digámoslo, una A invertida, pero que lleva una tilde. No encontré la A solita, pues, como invertida. Esa está. ¿Hay algún? ¿En el editor de ecuaciones te refieres? Sí, ahí yo le puse, vamos a ver aquí, porque yo puse insertar símbolos y me aparece una A invertida, pero como si llevara una especie de una tilde. Bueno, Insertar, eso ahí donde dice símbolos, el editor de ecuaciones les va a servir mucho precisamente para colocar esas cuestiones, ¿no? Entonces, miremos aquí, aquí en Word, precisamente, por ejemplo, en este caso, miren que aquí está el para todo, ¿no? ¿Sí? Este vendría siendo el para todo, ¿no? El existencial, busquémoslo a ver. Aquí está el existencial, ¿no? ¿Sí? Sí, Y la existencia también lo encontré. el existencial. Y miren que en este caso está también la negación, ¿no? Por aquí la vi. ¿Sí? Pero entonces no hay nada con relación a esa negación del para todo, así como lo coloqué, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí estarían, ¿no? Aquí matemáticas básicas, ¿no? Aquí ustedes pueden también mirar lo que son letras griegas, si les sirve, los símbolos, sobre todo esta parte de operadores que es también importante aquí. Por ejemplo, lo pueden mirar. Aquí sirve, ¿no? Para sacar todos esa parte simbólica, ¿no? Y bueno, otra cosa que también les puede servir es ese símbolo de pertenencia, ¿no? Que es este de aquí. ¿Sí? Este símbolo de pertenencia, ¿no?
Entonces, para poder colocar entonces, para todo X que pertenece, está acá, que pertenece a U, tal que, ¿sí? Entonces, miren que salió mejor. Si yo hablo en términos de organización, ¿no? Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que yo estoy haciendo todos los trabajos por mi celular, entonces, pero yo lo he tratado de buscar todas esos símbolos y todo, pero no los encuentro. O sea, ¿sí hay en el teléfono o no? Me toca en computador. Es que el Word del teléfono pierde características con relación al del computador como tal. O sea, no tiene tantas estas opciones como lo tiene este escritorio, ¿no? Entonces, no sé si en cierta manera va a ser más... ¿Cómo? Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Es que por el momento no puedo, o sea, no tengo el computador a la mano. Pues ahí lo que tú podrías hacer es copiar, ¿sí? Copiar y pegar. Si lo puedes escribir así. Pero entonces, eso sería una alternativa. Lo que yo sí te digo una cosa es que la idea es que salga bien, ¿sí? Porque es que por ahí también he visto algunos símbolos, no sé si por aquí estén. Por ejemplo, este, ¿sí? Y este, por ejemplo, esta E así no es lo mismo que el símbolo de pertenencia en matemáticas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ahí yo me doy cuenta ahí y les digo, no, cambien esa parte de allí. Entonces, se podría hacer así si no tienes el computador, o sea, se podría copiar, pero la idea y lo que les recalco es precisamente que salga bien, ¿no? Ok, profe, voy a tratar de copiarlo a ver si me sale así. Listo, muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, profe, hasta el momento todo bien. Bueno, ¿se registraron? Creo que no, yo no me he registrado, no sé por dónde lo hago. Listo, entonces voy a volver otra vez a mandar aquí y yo creo que ya terminamos. Entonces, dentro de 8 días, pues seguimos trabajando en torno a esto. La idea es que pues también traigan algunas dudas que ustedes tengan, pues para que aquí las podamos solventar. ¿Listo? Entonces Una ahí ya quedó pregunta. otra vez. Dime. No alcancé a estar en el principio. ¿Cuándo enviarían la grabación? Yo creo que mañana, porque yo la subo a YouTube y pues hay que esperar a que procese y yo creo que mañana ya la mando. Vale, gracias. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues muchas gracias y pues nos seguimos viendo. Profe, ¿por dónde envió la asistencia, por favor? Gracias. Por el chat. Gracias, Profe, una pregunta. La grabación queda aquí, ¿cierto? Sí, la grabación también queda aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, profe, ya llené la asistencia. Listo, que estén bien.